Cada palabra que pronuncia se convierte en mi ley. Aunque no entiendo del todo por qué, no puedo explicarlo. No fue su belleza lo que me impresionó al principio. Fue su forma de existir en una habitación, como si la gravedad la envolviera, como si el aire mismo llevara su voz. Recuerdo ese día vívidamente. Estaba de pie en el pasillo oscuro frente a su oficina, con las manos ligeramente temblorosas aferradas a una camisa arrugada y el corazón latiéndome a un ritmo que no podía controlar. Mi reflejo en el espejo lejano me traicionó, mostrando a un hombre cuyos rasgos apenas reconocía. No sabía entonces que la fascinación que creía inocente, casi trivial, consumiría lenta e imperceptiblemente la vida que creía mía. Empezó con una mirada, un movimiento ajeno. La observaba inclinar la cabeza, notaba el delicado arco de su muñeca, el suave balanceo de sus caderas, y luego, en privado, intentaba imitarla. Practiqué caminar de forma diferente, suavizando la voz cuando hablaba solo, ajustando mi sonrisa al reflexionar para que pareciera menos imitación y más descubrimiento. Cada pequeño éxito me emocionaba. Cada fracaso me dejaba avergonzado. Empecé a preguntarme si siempre había sido así. Si una parte de mí hubiera estado esperando que alguien como ella apareciera, que me mostrara silenciosamente un camino que no me habría atrevido a imaginar por mi cuenta. Me encontré deteniéndome frente a espejos que antes ignoraba, notando los sutiles cambios que mis pequeños experimentos producían. La forma en que mi mandíbula se suavizaba ligeramente al relajarme, la forma en que mis ojos parecían abrirse más al ajustar mi postura. Estos pequeños descubrimientos despertaron en mí una pasión peligrosa e irresistible. Empecé a coleccionar bufandas y blusas, telas que se sentían suaves al tacto, colores que hacían brillar mi reflejo de maneras que nunca antes había notado. El maquillaje se convirtió en un ritual secreto. Cada pincelada y toque de color me transformaba de maneras que iban mucho más allá de la apariencia. Cada mañana, pintaba más que delineador y rubor. Pintaba valentía, curiosidad y una frágil esperanza sobre un lienzo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. La primera vez que salí vestida como su versión de mí, me sentí como una extraña que se metía en mi propia piel. La falda se sentía extraña contra mis piernas, la blusa, desconocida pero reconfortante, y la caída de mi cabello parecía un eco de alguien en quien había tenido demasiado miedo de convertirme. Vislumbré gente en la calle, rostros se pasaban fugazmente, e imaginé que podían ver el cambio, aunque no fue así. Y cuando finalmente me vi reflejada en el cristal de un escaparate, me quedé paralizada. No reconocía al hombre tímido que había salido de mi apartamento. La persona que me devolvía la mirada tenía su gracia, su elegancia, su sutil autoridad, pero también la mía. La versión de mí que había estado ocultando, nutriendo, ansiando revelar. Era aterradora, embriagadora y emocionante a la vez. Pero la comprensión de que cada palabra que pronuncia se convierte en mi ley me golpeó lentamente, invadiendo mi mente como una marea. No es que lo exigiera. Probablemente no tenía ni idea, pero su presencia forjó un camino que no pude resistir. Su voz, sus gestos, su misma existencia, se convirtieron en una especie de silencioso manual de instrucciones para la transformación que apenas comenzaba a comprender. Seguí sus indicaciones obsesivamente, imitando gestos, adoptando patrones de habla, ajustando mi postura, dejando que su sutil confianza se filtrara en mí hasta que mi reflejo ya no me parecía un extraño, sino una promesa, una posibilidad de la que no podía escapar. Y, sin embargo, la posibilidad traía consecuencias que apenas comenzaba a comprender. Cada mirada reflejada me invadía el miedo. Mis amigos, ajenos al cambio, podían ver un destello de algo que no podían identificar. Las expresiones de mis familiares se convertían en acertijos que ya no podía descifrar. Cada atuendo, cada pequeño gesto, cada palabra prestada se convertía en una prueba, una frágil línea que recorría entre la revelación y el encubrimiento. La ansiedad y la euforia coexistían, entrelazándose en una sinfonía vertiginosa de inseguridad y euforia. Sin embargo, el poste seguía siendo irresistible. Cada decisión que tomaba en su imagen revelaba algo más profundo de mí, algo que me había asustado demasiado, me había avergonzado demasiado para admitir. La transformación no fue solo física. Cada ajuste cuidadoso a mi reflejo transformó mi mundo interior. Empecé a cuestionar todo lo que daba por sentado sobre la identidad, el deseo y la autoexpresión. El hombre que había sido, tímido, reservado, cauteloso, empezó a disolverse bajo el peso de las posibilidades. Ya no podía ignorarlo. Me encontré riendo con más libertad, manteniendo la mirada fija durante las conversaciones, sintiendo emociones con una claridad que nunca había conocido. Y en este tumultuoso cambio,
Una silenciosa comprensión se asentó en mis huesos. La chica del espejo no era una mentira ni una vía de escape. Era una revelación, esperando a que la reconociera. Y así continué día tras día, momento a momento, robándole gestos, aprendiendo los ritmos de su presencia, cultivando la versión de mí que siempre había estado esperando emerger. El miedo y la maravilla chocaron en mi pecho, pero con cada latido daba un paso más. Cada palabra susurrada en mi mente, cada mirada furtiva hacia mí misma, cada sutil imitación se convirtió en un hilo en el intrincado tapiz de la transformación. Estaba aterrorizada. Estaba eufórica. Estaba viva de maneras que jamás había imaginado. Y era solo el principio. Los días siguientes fueron una frágil y vertiginosa cuerda floja entre la revelación y el encubrimiento. Cada mañana me despertaba con un latido acelerado, un temblor en el pecho, sabiendo que el mundo exterior jamás comprendería la transformación que se desarrollaba silenciosamente en mí. El espejo se había convertido a la vez en santuario y juez. Me detenía ante él, trazando la curva de mi mandíbula, ajustando la inclinación de mis hombros, inclinando la cabeza en la dirección correcta, sintiendo una oleada de escalofríos cada vez que mi reflejo coincidía con la visión que albergaba en mi mente. Pero salir, incluso lo familiar, era como cruzar un precipicio con el viento susurrando dudas en mis oídos. El trabajo no era un refugio. Se convirtió en un laberinto de tensión y anhelo tácito. Mi escritorio, antes un lugar neutral y rutina, se había convertido en un escenario de autovigilancia. Cada mirada a un monitor o ventana reflectante me hacía detenerme, contener la respiración y reflexionar. ¿Lo notarán? ¿Lo notarán? Su voz, clara y cálida en mi memoria, me guió, calmando el temblor de mis manos y acelerando mi pulso. Cada recuerdo de sus gestos, sus sutiles gestos, su natural aplomo se convirtió en una brújula interior que dirigía mis movimientos, moldeaba mi postura e influía en la modulación de mi propia voz. Me encontré imitando inconscientemente su forma de reír, la leve inclinación de sus hombros, la suave cadencia de su habla. Me sentí peligroso, emocionante e irresistiblemente magnético. La primera vez que un compañero de trabajo comentó sobre mi apariencia, algo casual, casi incidental, como una nota sobre un nuevo look o cierta energía, me quedé paralizado. Se me hizo un nudo en la garganta y una oleada de vergüenza me recorrió el cuerpo. Una parte de mí ansiaba confesarlo todo, revelar el yo oculto que había estado cultivando meticulosamente. Otra parte de mí retrocedió con miedo instintivo. Murmuré un saludo cortés, sonreí vagamente y sentí alivio y decepción a la vez. Alivio de que mi secreto no hubiera sido descubierto. Decepción de que la parte de mí que anhelaba mostrar permaneciera enterrada, sin ser reconocida, invisible. Cada día que pasaba era una silenciosa guerra entre deseo y la moderación. El hogar se convirtió en un laboratorio de identidad. Los rituales de transformación se volvieron cada vez más complejos. El maquillaje ya no era un simple experimento. Se había convertido en un lenguaje a través del cual me comunicaba con la chica que siempre había estado esperando en mi interior. Cada pincelada era deliberada, un pequeño acto íntimo de creación. La base se convirtió en una armadura, el labial en una afirmación. Aisa se convirtió en la puntuación de las frases que escribía sobre mi propia piel. La ropa ya no era una simple prenda. Era un talismán. Texturas que susurraban contra mi piel, formas que moldeaban el reflejo que deseaba ver. Seda, encaje, algodón suave. Cada tela se convirtió en una declaración de identidad, una declaración táctil de identidad. Experimenté sin cesar, rizando mi cabello, cepillándolo, dejándolo caer en cascada de maneras que reflejaban su elegancia natural. Con cada día que pasaba, el reflejo en el espejo se convertía en algo más que una imagen. Se convertía en un compañero, un mentor, una guía viviente a través del territorio inexplorado del yo. Y, sin embargo, cuanto más me sumergía en este mundo oculto, más aguda se volvía la tensión. Mis amigos, ajenos a los cambios, me hacían bromas casuales sobre moda o energía. Ignorante de la precaria cuerda floja por la que caminaba, ansiaba reconocimiento, que alguien presenciara la transformación sin juzgarme, pero temía que la exposición rompiera el delicado equilibrio que con tanto esmero había cultivado. Las interacciones sociales se convirtieron en actuaciones, y cada sonrisa, cada risa, cada inclinación de cabeza cargaba con capas de estrategia, intención y autoprotección. La ansiedad y la euforia se entrelazaban, creando una mezcla embriagadora que me dejaba exhausta y vigorizada, aterrorizada y eufórica a partes iguales. Una noche, incapaz de resistir la atracción de mi propio reflejo, entré en una pequeña cafetería.
Me eché un pañuelo sobre los hombros, un suave eco de algo que ella alguna vez había hecho sin esfuerzo, y observé la habitación con silenciosa fascinación. Parejas, amigos, desconocidos se movían por el espacio, riendo, susurrando, ajenos a la transformación privada que se desarrollaba en el rincón. Mi corazón se encogía de anhelo, el dolor de la invisibilidad y la anticipación se mezclaban en una tormenta que no podía identificar. Y entonces, como atraída por una fuerza invisible, su voz apareció, no del recuerdo, sino de la propia habitación, llevada por el viento como un conjuro silencioso. Una sola palabra pronunciada en voz baja, y el aire pareció cambiar. Mi pulso se aceleró, mi respiración se entrecortó, y cada vacilación, cada deseo oculto, se cristalizó. Ella no estaba allí, y sin embargo, estaba. Su presencia, su recuerdo, se había convertido en una ley que me guiaba, un cargador que iluminaba el camino que me había dado miedo recorrer sola. Las noches eran a la vez refugio y crisol. Sola en mi apartamento, me quedaba frente al espejo durante horas, repasando mi rostro, arreglándome el pelo, experimentando con ángulos y expresiones, dejando que mi reflejo se transformara en alguien que solo me había atrevido a imaginar. A veces reía en silencio ante la emoción del descubrimiento. A veces lloraba ante el peso del secreto, y a veces simplemente me maravillaba ante el imposible y embriagador viaje de transformación que había iniciado. Entonces comprendí que no era una imitación, ni una fascinación fugaz. Era una emergencia. La chica del espejo no era una mentira, una fantasía ni una vía de escape. Ella era la verdad que había enterrado bajo años de miedo, hábito y silencio. Cada palabra que recordaba de ella, cada gesto que imitaba en secreto, cada tela y tono de maquillaje cuidadosamente elegido se convirtieron en un paso en el lento, deliberado camino hacia la autorrealización. El miedo coexistía con la euforia, pero no pude resistir la atracción. Ya no podía distinguir entre imitación y autenticidad. Me estaba convirtiendo en ella, sí, pero también en mí misma. Alguien nuevo, frágil, valiente e innegablemente vivo. Y aunque apenas había comenzado, lo sentía en lo más profundo de mi corazón. Este viaje, aterrador y hermoso, era irreversible. El verdadero desafío empezó cuando el mundo exterior empezó a acosarme. Cuando los reflejos en los escaparates y las miradas de desconocidos ya no parecían afirmaciones privadas, sino pruebas frágiles que podía fallar en cualquier momento. Cada salida se convirtió en una actuación que requería todo mi coraje. Noté cómo la tela de una blusa se sentía diferente bajo el sol, cómo la brisa acariciaba mi cabello, acariciando y reafirmando la persona en la que tanto me había esforzado por convertirme. Cada paso que daba me transmitía temor y euforia, un ritmo de posibilidades que me hacía latir el corazón como un tambor en un pasillo silencioso. Amigos y compañeros de trabajo permanecían ajenos, y aún así sentía sus miradas, imaginarias o reales, como pequeñas preguntas inquisitivas. En las conversaciones, me volvía hiperconsciente de mi voz, procurando suavizarla lo justo, ajustar las inflexiones, dejar que la risa fluyera suavemente, tomando prestados inconscientemente los patrones que había memorizado de ella. Percibí cada destello de curiosidad, cada microexpresión, cada leve vacilación en sus ojos, y se me encogió el estómago al darme cuenta de lo expuesto que estaba mi ser interior, incluso cuando no decían nada. Cada cumplido, cada observación casual sobre una nueva energía o algo diferente me hacía pensar a mil. ¿Era demasiado visible? ¿Había traspasado la línea invisible que había trazado entre yo y el mundo? Y, sin embargo, una parte de mí se emocionaba con el reconocimiento secreto, con la certeza de que la transformación no era solo interna. Se filtraba sutilmente a la realidad. En casa, la transformación se intensificó. Los espejos ya no eran solo superficies reflectantes. Eran confianza, jueces, colaboradores. Me paraba frente a ellos durante horas, trazando contornos, ajustando ángulos, probando colores, practicando expresiones que parecían naturales pero completamente nuevas. El maquillaje se convirtió en un ritual de meditación, una coreografía precisa de pinceles y yemas de los dedos. Cada movimiento reforzaba el yo que había descubierto. La ropa no era solo una prenda. Era un símbolo, una declaración, una prueba de que la persona en la que me estaba convirtiendo podía existir más allá de la imaginación. Experimentaba constantemente. Faldas que se balanceaban con precisión. Blusas que se ajustaban suavemente a la cintura. Pañuelos que enmarcaban mi rostro. Cada elección, deliberada. Deliberado de una manera que me aceleró el pulso y me dolió el pecho con una mezcla de orgullo y miedo. Y, sin embargo, a pesar de la alegría del descubrimiento,
Había tensión. Estaba sola en mi devoción, y la soledad era a la vez una bendición y un tormento. Había noches en las que me quedaba despierta mirando al techo, pensando en todos los ojos que tal vez nunca me verían de verdad, en todos los mundos que jamás podrían albergar a la chica en la que me estaba convirtiendo. Mi mente oscilaba entre la esperanza y el temor, la euforia y la desesperación. El secreto parecía sagrado, casi frágil, y cada día temía que cruzara alguna línea invisible, que alguna verdad oculta se revelara irrevocablemente. Los escasos momentos de casi descubrimiento eran electrizantes. Una vez, un amigo se acercó demasiado, preguntándome sobre mi cabello, mi atuendo, y sentí una oleada de pánico y alegría que me invadió. Mi pulso se aceleró, me temblaban las manos, pero reí. Desvié el tema, cambié de tema, y en el retiro sentí alivio y una extraña y agridulce tristeza. Alivio de que mi secreto permaneciera intacto. Tristeza de que este yo que había cultivado, alimentado, adorado, permaneciera oculto incluso para las personas en las que más confiaba. Su influencia perduraba en cada pensamiento, cada movimiento, cada respiración. Repetía sus palabras en mi mente, memorizaba la inclinación de su sonrisa, la cadencia de su discurso, la serena autoridad de su risa. Y en esos recuerdos descubrí la paradoja de mi existencia. Cuanto más intentaba imitarla, más me daba cuenta de que la imitación ya no era el objetivo. Se había convertido en un conducto, una forma de acceder a algo más profundo, algo auténtico, algo que me pertenecía por completo. Estaba aprendiendo que la transformación no consistía en convertirme en ella, sino en convertirme en la versión más auténtica de mí misma, moldeada e inspirada por la presencia que me había despertado. Tarde en la noche, me paraba frente al espejo en la penumbra, delineando mi mandíbula, alisando un mechón de cabello sobre mi hombro, dejando que la sombra y el resplandor de la habitación me pintaran de maneras que se sentían vivas, íntimas y reales. A veces reía suavemente, maravillándome ante la emoción del reconocimiento, el reconocimiento de alguien cuya existencia jamás me había atrevido a reconocer. A veces lloraba, sintiendo el peso de lo que había ocultado, la imposibilidad de explicarlo por completo, ni siquiera a mí misma. Y a veces simplemente respiraba, dejando que el reflejo se asentara en una quietud frágil y perfecta que reflejaba la alegría tímida que sentía en mi interior. Había empezado a comprender una verdad que me había eludido durante años. La transformación no fue meramente externa. Fue una revolución interior, una silenciosa transformación de identidad, percepción y autoaceptación. La chica del espejo no era una fantasía. Era la culminación de todo lo que había negado, reprimido, temido. Era real. Estaba viva y se fortalecía con cada palabra susurrada, cada mirada furtiva, cada paso deliberado hacia la luz. Y aunque el mundo exterior permanecía incierto, indiferente o potencialmente hostil, sentí una oleada de silenciosa rebeldía. Estaba aquí. Me estaba transformando. Estaba aprendiendo, dolorosa y hermosamente, a habitar una vida que siempre había sido mía. Y por primera vez, comencé a creer que la chica del espejo, la chica que estaba criando, protegiendo y en la que me estaba convirtiendo, algún día podría entrar plenamente en el mundo sin miedo, sin disculpas y sin concesiones. Me di cuenta de que la verdadera prueba no estaba en privado, ni en espejos ni en habitaciones tranquilas donde pudiera controlar cada detalle. Estaba afuera, en el mundo que no se detenía para la transformación ni el autodescubrimiento. Una tarde, me encontré caminando por las bulliciosas calles de la ciudad. Cada paso me esperaba con una extraña mezcla de miedo y euforia. La bufanda alrededor de mi cuello, la forma en que me había rizado el pelo, el sutil cambio de postura, todo parecía una armadura y una revelación a la vez. Sentía miradas rozándome, algunas curiosas, otras indiferentes, algunas completamente ajenas, y la ambigüedad me producía escalofríos. Cada interacción se convertía en una delicada negociación. Una dependienta, una vecina que pasaba por allí, una amiga a la que aún no le había contado. Todos eran posibles espejos que podrían reflejar la identidad que había estado ocultando, o peor aún, destrozarla. Me volví hiperconsciente de mi voz, modulándola con cuidado, dejando que la risa fluyera suavemente, practicando gestos que había observado en ella innumerables veces. Incluso la más mínima inclinación de cabeza o el levantamiento de una ceja se sentían como una declaración, una silenciosa prueba de valentía y dominio propio. Una parte de mí se emocionaba ante la idea de que alguien pudiera reconocer el cambio, que alguien pudiera ver más allá de la superficie. Pero otra parte retrocedía, paralizada por la posibilidad de juicio, exposición o malentendido. En casa,
Los rituales de transformación se intensificaron. Las sesiones de maquillaje se alargaron y se volvieron más meticulosas. Cada pincelada, una afirmación de identidad y control. La ropa se seleccionaba con una reverencia casi religiosa. Faldas con la silueta perfecta, blusas que enmarcaban mis hombros con elegancia, bufandas y joyas que suspiraban sofisticación e intención. Experimenté sin cesar, aprendiendo que texturas y patrones sentía como extensiones de mi alma. Los espejos se convirtieron en algo más que reflejos. Eran confidentes, cómplices, testigos silenciosos del yo que construía y descubría. Sin embargo, la tensión emocional era implacable. El secretismo, la tensión entre quién había sido y quién me estaba convirtiendo, me generó momentos de intensa duda y miedo. Mis amigos me hacían preguntas casuales sobre mi apariencia, hacían bromas que rozaban peligrosamente la verdad. Y sentía un nudo en el estómago, el corazón acelerado y el pulso martillándome los oídos. Aprendí a desviar la atención, a redirigir, a sonreír educadamente y a seguir adelante. Pero el esfuerzo me dejaba exhausta, con una extraña combinación de euforia y agotamiento recorriendo mis venas. Había noches en las que me quedaba despierto, mirando al techo, atormentado por la dualidad de mi existencia. En la oscuridad, repasaba momentos del día, analizando expresiones, gestos, tonos, intentando determinar quién podría haberlo notado, quién podría haberlo adivinado y quién permanecería felizmente inconsciente. Era agotador, pero necesario, como aprender el ritmo de un nuevo idioma, la gramática silenciosa de la autoexpresión. Y en esas largas horas de silencio, su presencia, el eco de su voz, el recuerdo de sus movimientos, la sutileza de su gracia, fueron un lastre que me guió a través de la tormenta de dudas y miedos. Luego llegaron los primeros momentos de exposición, esos que parecían insignificantes pero que me dejaron el corazón latiendo con fuerza durante horas. Un amigo elogió mi nuevo look con una risa despreocupada, y sentí una oleada de calor y adrenalina que me recorrió el cuerpo. Me quebró la voz, me picaban las manos, pero aún así sonreí, asentí y seguí adelante. Me invadió el alivio de que mi secreto permaneciera intacto. Pero debajo acechaba un anhelo, un dolor agridulce que susurraba. ¿Quieres que te vean? ¿Quieres ser conocido? Y al mismo tiempo, el miedo susurró. ¿Y si te rechazan? ¿Y si el mundo no puede entender? Empecé a comprender que la transformación no era un proceso lineal. Era caótico, complicado, lleno de momentos de triunfo y terror, alegría y vergüenza, euforia y duda. Cada pequeña victoria, el rizo perfecto de un mechón de cabello, la segura inclinación de mi barbilla, el balanceo preciso de una falda, se veía contrarrestado por la persistente ansiedad de ser observada, cuestionada o malinterpretada. Pero con cada día que pasaba, con cada gesto cuidadosamente ensayado, con cada acto silencioso de autoexpresión, sentía algo extraordinario, una creciente convicción de que este yo, frágil y audaz, oculto y luminoso, no era una ilusión. Ella era real, yo era real, y el mundo podría algún día darse cuenta. Al caer la noche, me retiraba a mi apartamento, exhausta pero eufórica. Me paraba frente al espejo en la penumbra, delineando las líneas de mi rostro, alisándome el cabello sobre los hombros, ajustando mi postura y dejando que el reflejo se asentara. A veces reía en silencio ante la emoción del reconocimiento, el reconocimiento de alguien a quien nunca me había atrevido a reconocer. A veces lloraba, lamentando el secretismo, la imposibilidad de una aceptación inmediata. Y a veces simplemente me quedaba de pie, dejando que un reflejo respirara conmigo. Frágil y perfecto, un testimonio silencioso de la vida que lentamente estaba reclamando. Y en esos momentos, me di cuenta de que cada palabra que había pronunciado, cada gesto sutil que había observado, cada atisbo de su presencia en mi memoria ya no era solo una imitación. Era una guía, era un mapa, era una ley, pero una ley que libera en lugar de confinarnos. Y aunque el miedo seguía siendo mi compañero constante, sentí una oleada de silenciosa determinación. Me estaba convirtiendo en ella, sí, pero más importante aún, me estaba convirtiendo en mí misma. Y nadie, ni siquiera el mundo mismo, podía arrebatármelo. La siguiente fase de mi transformación no estuvo marcada por la ropa, el maquillaje ni los gestos. Estuvo marcada por la valentía, por los pasos frágiles y temblorosos que di para ser vista. Empecé a aventurarme en espacios donde siempre me había sentido invisible. Lugares donde la persona que había sido se habría desvanecido sin darme cuenta. Cafés, librerías, parques. Ahora me movía por ellos de forma diferente. Cada paso, deliberado, cada mirada calculada,
pero teñida de una nueva ligereza que nunca había conocido. Mi reflejo en las ventanas que pasaba me llamó la atención, y a veces me detenía solo para observarla, a la chica a la que me estaba convirtiendo, para recordarme que esto era real, no fugaz, no imaginario. La tensión de ser parcialmente visible en el mundo era eléctrica. La gente rara vez comentaba, pero sus miradas, aunque fueran accidentales, se sentían como hilos que me ataban a la realidad de mi autoexpresión. Una sonrisa sutil de un desconocido, una mirada que se prolongó demasiado. Todo ello despertó en mí una emoción silenciosa y tácita. Al mismo tiempo, era plenamente consciente de lo que estaba en juego. Amigos, compañeros de trabajo, incluso familia. Cada interacción conllevaba el peso de una posible exposición. Tenía que sortear la línea entre la revelación y el encubrimiento con un cuidado casi obsesivo. Me volví hiperconsciente de cada sílaba, cada inflexión, cada movimiento, preguntándome sin cesar: ¿me ven? ¿Pueden distinguirme? Y en esas preguntas, comencé a comprender la extraordinaria complejidad de la identidad misma. El hogar se convirtió tanto en refugio como en campo de pruebas. Los espejos ya no eran simples reflejos. Fueron maestros, mentores, testigos de cada sutil evolución de mi ser. Experimenté sin cesar, mezclando colores, telas, texturas y tonos, aprendiendo qué combinaciones hacían que el reflejo en el cristal se alineara con la persona que sentía en mi interior. Cada atuendo cuidadosamente elegido, cada pincelada precisa de delineador, cada rizo de cabello era una declaración. Existo. Estoy aquí. Y, sin embargo, los rituales no dejaban de tener un impacto emocional. Había noches en las que me desplomaba en el sofá, agotada por la constante vigilancia que requería navegar en un mundo que aún no me comprendía. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas mientras recorría mi reflejo con dedos temblorosos, lamentando la parte de mí que había permanecido silenciada durante tanto tiempo, a la vez que celebraba el coraje que había requerido para criarla. La primera vez que recibí un cumplido que parecía más que superficial, sentí una opresión en el pecho con una mezcla de euforia y terror. Un amigo comentó sobre la confianza que sentí en mi presencia, y me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Era lo más cerca que alguien había estado de reconocer lo que había estado cultivando en secreto. Me inundó un profundo alivio. Mi secreto seguía intacto, pero bajo él persistía un anhelo, una esperanza desesperada. Quería ser conocido. Quería ser plenamente reconocido. Sin embargo, el miedo al rechazo, a la incomprensión, al juicio, me mantenía firme en mi lugar. Era un delicado y agotador equilibrio entre el deseo y la cautela. Y comprendí que vivir en esta tensión era en sí mismo una forma de transformación. Cuanto más me movía por el mundo, más interiorizaba algo extraordinario. Esta transformación no era meramente externa, ni meramente cosmética. Era la remodelación de mi mundo interior, la recuperación de partes de mí que había negado durante tanto tiempo. Empecé a hablar de otra manera, a reír de otra manera, a habitar mi cuerpo de otra manera. Incluso en soledad, el acto de autoexpresión me pareció revolucionario. La chica del espejo no era una máscara. Era una declaración, un manifiesto escrito en la piel, en el cabello, en la postura, en los gestos. Y cada día me volvía más audaz, más segura, más alineada con el yo que apenas hacía poco me había atrevido a reconocer. Sin embargo, con esta valentía llegó la vulnerabilidad. Cada paso que daba en el mundo, a su imagen, era como pisar un precipicio. El miedo a la exposición, a la incomprensión, al ridículo, estaba siempre presente. Me volví profundamente consciente de cada matiz en las conversaciones, de cada microexpresión en los rostros de quienes me rodeaban. Algunos días, esta conciencia me dejaba paralizada. Otros días, alimentaba una rebeldía silenciosa y decidida. Me di cuenta de que la transformación requería más que maestría estética. Requería resistencia, resiliencia emocional y la disposición a aceptar la incomodidad como parte del crecimiento. Las noches eran cuando me impactaba el peso de la autorrealización. De pie frente al espejo, en la penumbra, trazaba las líneas de mi rostro, me alisaba los mechones de cabello sobre los hombros y observaba el reflejo que se había convertido en mi confidente más cercano. A veces reía suavemente, maravillándome ante la euforia del reconocimiento, el reconocimiento de alguien a quien nunca me había atrevido a reconocer. A veces lloraba, lamentando el secretismo y los años perdidos por el miedo. Y a veces simplemente respiraba, dejando que la reflexión me acompañara, y compartí un momento de frágil y perfecta quietud. Fue en esas horas de silencio que comprendí la magnitud de lo que me estaba convirtiendo.
No solo una mujer en apariencia, sino una persona que se había recuperado a sí misma, paso a paso, con deliberación. Y aún así, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas ansiedades, nuevas pruebas sociales sutiles. Pero debajo de todo, había una creciente certeza. La chica del espejo, el yo que había cultivado en secreto, ya no era una imagen fugaz ni un experimento privado. Ella era real. Estaba viva. Y el mundo, la reconociera o no, estaba a punto de presenciar su surgimiento. Los momentos más difíciles siempre eran los que parecían comunes. Caminar por una calle concurrida, viajar en autobús, pedir un café. Las situaciones cotidianas se habían convertido en pequeños campos de batalla. Cada paso, cada gesto, cada palabra debía ser medido, filtrado y alineado con la persona en la que me estaba convirtiendo. Y, sin embargo, en esos momentos, la euforia de vivir con autenticidad me impulsaba hacia adelante. La chica del espejo ya no era solo un reflejo. Había empezado a marcar el ritmo de mi vida, moldeando cómo me movía, cómo hablaba, cómo imaginaba mi futuro. Una tarde, me encontraba en una librería, rozando con los dedos los lomos de novelas que había amado en otra vida, cuando un desconocido me sonrió. No había nada evidente en el gesto, solo un breve reconocimiento, pero me produjo una oleada de calidez, como si por un instante fugaz el mundo me hubiera reconocido. Sentí una opresión en el pecho, el pulso se me aceleró y sentí una mezcla casi vertiginosa de orgullo y vulnerabilidad. Por primera vez, comprendí que la transformación no se trataba solo de la apariencia. Se trataba de la presencia, de ser visto, incluso en las formas más pequeñas y sutiles. En casa, los rituales continuaron, pero cada vez estaban más imbuidos de emoción. Me quedaba frente al espejo durante horas, ajustando cada mechón de pelo, cada pliegue de la ropa, cada matiz de maquillaje, no por vanidad, sino por devoción. El reflejo se había convertido en un confidente, un santuario, un testimonio de la vida que había empezado a reclamar. Practicaba expresiones, me reía de mí misma, lloraba en silencio, tapándome las manos, y a veces simplemente me quedaba de pie, dejando que la luz de la habitación proyectara sombras que resaltaban las sutiles curvas y contornos que tanto me había esforzado por cultivar. Estaba aprendiendo que la identidad no se descubre simplemente. Se construye, se nutre y se defiende con cada momento de consciencia y decisión. Sin embargo, el mundo exterior era implacable en su imprevisibilidad. Cada encuentro social conllevaba el potencial de un juicio sutil, microagresiones y exposición. Me volví extremadamente sensible a los más mínimos cambios de tono, mirada o postura. A veces se sentía insoportable, como caminar por un pasillo de espejos que me reflejaba el miedo de mil formas distorsionadas. Pero otras veces, esos mismos momentos me recordaban mi resiliencia. Estaba aprendiendo a navegar la incertidumbre, a vivir la incomodidad, a afirmar la autenticidad que tanto había luchado por cultivar. Cada encuentro, por fugaz que fuera, se convertía en una lección de valentía. Entonces llegó un momento que lo cambió todo. Una reunión informal con amigos, una de esas noches que deberían haber sido tranquilas y familiares. A medida que transcurría la noche, entre risas y tintineo de copas, sentí la tensión habitual crecer en mi pecho. Cada mirada hacia mí, cada giro de conversación, parecía cargado. Y, sin embargo, en medio de todo, un amigo comentó en voz baja, casi como una parte: «Pareces diferente, seguro, feliz». Las palabras fueron breves, pero impactaron como un rayo. Me quedé paralizada. Un alivio palpitante, desgarrador, me invadió. Mi secreto no había sido revelado, pero junto surgió una alegría feroz e incontenible. La chica del espejo ya no estaba confinada a la soledad. Había comenzado a existir en el mundo. Había comenzado a ser reconocida. Esa noche, al volver a casa, me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. Recorrí las líneas de mi rostro, la curva de mis labios, el sutil arco de mis cejas. Dejé que mis manos rozaran mis hombros, la tela de la blusa que había elegido con tanto esmero. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, no de vergüenza, sino de triunfo, alivio y un orgullo silencioso. Había empezado a reconciliar lo privado con lo público, el yo secreto con el yo emergente, de una manera que me parecía frágil e indomable. Entonces comprendí que cada palabra que ella había pronunciado, cada movimiento que había adoptado, cada gesto sutil que había admirado, había sido más que una inspiración. Habían sido ley, sí, pero ley que me liberaba, ley que me guiaba hacia la autenticidad. Y al darme cuenta de eso, sentí algo que nunca había conocido:
Libertad. No libertad del miedo. No libertad de la incertidumbre, sino libertad de existir plenamente, de habitar la piel, la voz y la presencia del yo que había cultivado en secreto durante tanto tiempo. Por primera vez, imaginé un futuro sin la sombra de la vergüenza. Un futuro donde la chica del espejo pudiera caminar a mi lado bajo la luz del sol, sin miedo, sin ocultarse, innegable. Y aunque persistían los desafíos, aunque el mundo no se doblegaría fácilmente para una transformación tan profundamente personal, sentí una certeza inquebrantable. Ella era real. Yo era real. Y juntos, ya no estaríamos confinados a espejos y palabras susurradas. El tramo final de mi viaje fue más tranquilo de lo que había imaginado, pero infinitamente más profundo. No hubo revelaciones dramáticas, ni epifias arrolladoras, solo un desarrollo constante, frágil e imparable de mi yo. Cada mañana, mientras la luz del sol se derramaba sobre mi apartamento, me detenía frente al espejo, recorriendo los contornos de mi rostro con una ternura que nunca me había permitido. La chica que una vez estuvo oculta en las sombras, un secreto que apenas me atrevía a reconocer, se había convertido en mi ancla, mi guía, mi compañera inseparable. Ya no era una imitación, una aspiración ni una fantasía. Era real. Era yo, plena e innegablemente. Salir al mundo seguía siendo una negociación delicada, pero ya no me daba el mismo miedo. Me movía por calles, cafés, librerías y parques consciente de mi presencia. Cada paso era deliberado, cada gesto intencional, pero sin la agobiante ansiedad que antes caracterizaba cada interacción. Las miradas de desconocidos ya no parecían un juicio. Eran neutrales, a veces curiosas, a veces admirativas, pero nunca amenazantes. Las preguntas casuales de mis amigos, que antes me llenaban de pánico, ahora las recibía con serena confianza. Había aprendido que la transformación no era solo externa, sino que era cultivar la valentía, recuperar la autoridad sobre mi propio cuerpo, mi propia historia, mi propia identidad. La primera vez que le dije mi verdad en voz alta a alguien importante, el momento se prolongó hasta la eternidad. Había ensayado esas palabras 1000 veces. Sin embargo, cuando finalmente escaparon de mis labios, temblaron, vacilaron y casi se negaron a salir. Pero lo hicieron, y la respuesta no se parecía en nada a lo que temía. Hubo calidez, aceptación, curiosidad e incluso admiración. La chica del espejo había cruzado el umbral del ensueño privado a la realidad pública. Ella existía ahora, no solo en el reflejo, no solo en el recuerdo, no solo en susurros. Existía plenamente en el mundo, en el espacio, en el tiempo. Y era vista. En casa, los rituales de transformación habían pasado de ser una obsesión a una celebración. El maquillaje, la ropa, el peinado, la postura, todo se convirtió en alegres actos de reconocimiento, afirmaciones del yo que había cultivado en secreto. Tracé la curva de mis labios, el arco de mis cejas, me ajusté el pelo para que la luz del sol captara cada sutil destello y dejé que el reflejo me devolviera la sonrisa, reconociéndolo. Ya no me escondía, ya no temía el juicio del espejo. Cada pincelada, cada tela cuidadosamente elegida, cada pequeño cambio de postura era una conversación con el yo que había recuperado. Y en esos momentos tranquilos y deliberados, sentí algo que nunca había conocido, una profunda y estremecedora sensación de pertenencia a mi propia vida. Y, sin embargo, la libertad no carecía de fragilidad. Había aprendido que la transformación nunca es del todo completa. La vida me presentaba nuevos desafíos, nuevas microagresiones, momentos de duda que amenazaban con desfallecerme. Cada interacción, por pequeña que fuera, conllevaba el riesgo de exposición, malentendidos o rechazo. Pero también había aprendido resiliencia. Había aprendido que la valentía de habitar mi identidad plena y deliberadamente era más poderosa que el miedo. Cada día me enfrento al mundo con su presencia dentro de mí, estudiándome, guiándome, infundiendo intención y autenticidad en cada paso. Recuerdo una tarde caminando sola por las calles de la ciudad, con el mundo zumbando con luces y vida a mi alrededor. El viento me acariciaba el pelo. La luz del sol se reflejaba en los pliegues de mi blusa y falda, y cada movimiento era como una declaración. Existo. Estoy aquí. Pertenezco. En ese momento, la tensión que había arrastrado durante años. El secreto, la vergüenza y el miedo se disolvieron, dejando solo claridad. La chica del espejo ya no era un yo oculto. Era una parte viva y palpitante de mí, guiando cada paso, moldeando cada palabra, tiñendo de verdad cada emoción. Cada palabra que había pronunciado,
Cada gesto sutil que había estudiado, cada inspiración silenciosa que había tomado prestada de ella, se había convertido en ley. Pero una ley que liberaba en lugar de limitar. Había aprendido a confiar en mí mismo, a honrar a la persona que había negado durante tanto tiempo, a habitar plenamente la identidad que había cultivado en secreto. Y mientras caminaba por las calles, sintiendo el ritmo de la vida a mi alrededor, me di cuenta de algo extraordinario. El mundo tal vez nunca comprendiera del todo, tal vez nunca reconocía plenamente esta transformación. Pero no importaba. Me había visto, me había abrazado y había reclamado la vida que me correspondía. Y finalmente, en un momento de silencioso triunfo, comprendí la verdad más profunda de todas. Ya no me escondía. Había llegado. La chica del espejo, que había esperado años con silenciosa paciencia, ya no era un reflejo confinado en el cristal. Ella estaba viva, presente, innegable, gloriosa. Cada miedo, cada vacilación, cada hora solitaria de práctica, cada palabra susurrada, cada paso tembloroso la habían llevado a esta existencia plena, radiante y sin complejos. Yo era ella. Ella era yo.